Lucas capítulo 10, del 25 al 29. Ahí vamos a meditar en unos pasajes más adelante de ahí. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Lucas capítulo 10, 25 al 29. ¿Estamos listos? La palabra la vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la letra dice así, todos juntos. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Amén. Vamos a quedarnos ahí, hermanos, en esta tarde. Puede sentarse, jóvenes, ya ocuparon su lugar, puede tomar asiento. Vamos a compartir. Acá yo como tema en esta tarde yo le ponía una expresión de amor a este mensaje que traemos. Y cuando estaba mi hermano Junior en las alabanzas, decía ahí: cuán grande amor tiene el Señor para nosotros. Dice: cuánto nos ama. Aún siendo imperfecto, Él nos ama, decía el canto ahí. Y yo como decía que esa es la máxima expresión de amor de Dios para con nosotros, hermano. Que nosotros, siendo malos, siendo pecadores, Dios envía a su Hijo para que nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, tuviéramos la oportunidad de tener vida, hermano. Y decía, eso es una máxima expresión de amor. ¿Cuánto nos ama Él, hermano? Que nosotros, hermanos, siendo pecadores, Él manda a su Hijo Jesucristo, viene a la cruz del Calvario, Él está dispuesto a llegar hasta aquel lugar, derrama su sangre ahí por usted y por mí. Qué lindo, ¿verdad? Qué gran amor para con nosotros. También allá dice en San Juan: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, que para todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un grande amor, hermano, que no es de cualquiera. Por eso yo le ponía una expresión de amor a este mensaje. Y en esta tarde, hermano, yo quiero que veamos algunos aspectos importantes en nosotros. Dice que el amor al prójimo nos debe mover a la misericordia. Amén. En estos aspectos vamos a ver que el amor de Dios nos debe mover a hacer misericordia. Amén. Y el primer aspecto es, dice, dar muestra de lo que soy en Cristo. Y para eso vamos a leer Lucas 10, del 30 al 33. Y mire los versos que siguen. Dice: respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Dice: pero un samaritano que iba por el camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, hermanos. Amén. Al parecer, este hombre del cual Jesús está hablando, dice que es se supone es un judío que viene por este camino, va a Jericó, pero dice que yendo por el camino, hermano, lo asaltan, le roban, lo dejan ahí herido, pero me imagino que ahí queda este hombre tendido esperando a este hombre que llegase alguna persona y le prestara auxilio. Y yo cuando meditaba, decía, este hombre por aquel camino yendo, él estaría esperando la ayuda del primero que pasara por ahí.
Yo me imagino que él tenía en ese pensamiento, tal vez el primero que pase por este camino me va a prestar auxilio. Pero si nosotros observamos, dice que el primero que desciende a aquel lugar es un sacerdote, hermano, y dice que lo vio. Ahí dice, le ve, hermano. ¿Y qué hace este sacerdote? Se da la vuelta, hermano, y lo deja. Pasa por aquel lugar y aquel que necesitaba de su ayuda sigue ahí. Pero dejemos de eso, viene por el camino y desciende otro, hermano, y este es un levita. Y lo ve, también dice, lo ve en aquella condición a este mal herido. Y también, hermano, solo lo ve y le da la vuelta y pasa y sale. Imagínense, hermano, aquel herido ahí esperando que alguien le prestara auxilio, hermano. Y aquí, como vemos, ya aquí hay tres, son judíos todos, hermano. El que está herido y los primeros que pasan. El primero es un sacerdote conocedor de la ley de Jehová, ministra en el templo. El segundo, por lo consiguiente, también ministra en el templo, hermano. Pero ¿qué sucede, hermano, con estos hombres que pasan por ahí, hermano, y ven a su hermano, ven a su compatriota, ven a su vecino, ven a su compañero y lo dejan? Qué tremendo, ¿no? Yo me imagino que la esperanza de aquel era que pasara uno de su raza, hermano, y le extendiera su mano, lo ayudara. Pero aquellos se quedaron cortos, hermano. Y eran grandes, tenían una posición aquellos hombres, hermano. Conocían letras. Pero el amor de Dios no estaba en estos hombres, hermano. Al hacer misericordia no estaba en estos hombres. Cuando se llegaba el momento de actuar, hermano, de mostrar lo que verdaderamente eran, se quedaban cortos. Si usted se da cuenta, hermano, ahí le dan la vuelta, lo dejan. Este está esperando, hermano, que alguien llegara y, como le digo, lo ayudara. Pero qué tremendo, hermano, que el que él tenía, esperaba, hermano, que alguien de su gente llegase y viera por él. Es tremendo. Pero yo le digo, hermano, el tema, la máxima expresión de amor. Estos hombres conocían lo que era Dios. Habían aprendido, conocían palabras, conocían letras, pero en sus corazones, por eso el Señor siempre trataba duro con ellos, hermano, porque ellos se la llevaban de grandes conocedores de la ley, pero para poner en práctica el amor de Dios se quedaban bien cortitos. A la hora de ejercer la práctica, a la hora de ayudarle a alguien en la necesidad, hermano, ¿sabe qué hacían? Lo ignoraban, porque aquí lo que yo veo, estos ignoraron al que estaba ahí. Pasaron y no fueron quienes, hermano, se pusieran a ayudarle. No hubo quien se detuviera de los dos, hermano. Fueron dos. Todavía hubiera pasado uno, pues todavía. Pero pasan dos y dos son ministros, hermano. Conocedores. Aquellos que les gustaba ocupar una posición grande delante del templo. Dice que ellos se ponían sus vestiduras bien blanquitas y les gustaba ocupar las primeras filas de asientos, hermano. Solo aparentaban tener una cosa, hermano, pero no lo eran. Les gustaba que la gente los viera, les gustaba que la gente los aplaudiera, pero lo que buscaban era, hermano, una apariencia nomás. Pero el amor de Dios, hermano, su corazón, por eso le decía, su corazón está lejos de mí. El Señor les decía y los reprendía cada rato, hermano, por ello. Por ello los reprendía el Señor y tenía que tratar con ellos duramente. Como le digo, él estaba ahí esperando que alguien estaría. Pero mire, o sea, como digo, yo meditaba, digo,
esperaría que su ayuda viniera de alguien, hermano. De alguien que, como le digo, de su pueblo, de su raza, otro judío. Pero mire, la sorpresa que nos llevamos todos, hermano. Y ahí es una sorpresa para todos. Que dice que viniendo un samaritano que venía por el camino, dice que este hermano fue movido a misericordia. ¿Y sabe qué sucedía, hermano? Que a los judíos, a los samaritanos, los tenían de menos, los tenían en poco. Era el lugar que ellos despreciaban. Los judíos despreciaban a los samaritanos. Si nosotros vamos y nos damos cuenta, allá podemos ver allá en San Juan capítulo 4, verso 9, cuando Jesús llega al pozo de Jacob y se encuentra con la samaritana y le pide de beber. ¿Qué le dice la mujer? ¿Cómo me pides de beber a mí que soy samaritana si judío y samaritano no se llevan entre sí? Había un límite, había una barrera, no se llevaban, los judíos detestaban a los samaritanos. Pero acá, hermano, mire, este hombre el cual ellos despreciaban, hermano, este se paró, dice, en aquel lugar y hizo misericordia, dice ahí. Fue movido por amor de Dios, hermano. Porque no es de cualquiera. El amor de Dios no está en cualquiera. Fue movido a misericordia. Y dice que aquel vino y descendió y vino y atendió al herido, hermano. Tremendo, ¿no? Yo me imagino que este judío no se hubiese esperado que su enemigo, por decirlo así, llegara y lo auxiliara. Todo lo contrario a los otros dos, que era el deber de los otros dos conocedores de Dios, conocedores de la ley. Ellos tenían que actuar de esa manera. Y aquí estamos viendo que el enemigo de ellos viene a hacer lo que aquellos dos no hicieron. Aquellos dos pasaron de lejos. Se llenaban la boca de decir que conocían a Jehová, pero en realidad les hacía falta mucho. Tremendo, hermano, cuando se tiene que poner por obra la palabra. Sí, hermano, porque muchas veces así somos nosotros. Nos llenamos de decir que somos cristianos, pero a la hora de hacer obras nos quedamos cortos. Cuando vemos a mi hermano que tiene necesidad, me quedo corto. Cuando lo veo que está pasando por algo, hermano, lo que hago, le doy la vuelta, lo ignoro. Y eso que sucede, le hago más grande el problema a mi hermano. Yo lo veo en una condición, el enemigo ya lo hirió espiritualmente, hermano. Y en vez de ir a ayudarle, lo critico. En vez de ayudarle, yo le saco la vuelta. Tremendo, hermano. Y somos conocedores, nos llenamos la boca de decir que somos cristianos a veces, pero nos está haciendo falta mucho. Nos quedamos cortos a la hora de obrar. Estamos igual que aquellos, no hay ninguna diferencia en el tiempo. Obramos de la misma manera a veces. Y veo a mi hermano herido y me importa poco. Paso de largo. Lo dejo ahí tendido. Y qué tremendo es, hermano, que yo esperando la ayuda de mis hermanos, de mis amigos, de mis vecinos, con los cuales yo tengo la esperanza de que me van a ayudar, con los cuales yo confío que ellos van a venir y me van a ayudar en el problema que tengo. Pero ¿qué sucede, hermano? Que muchas veces la ayuda viene del que no espera uno, viene de otro lado. Y es tremendo, hermano, quedarse uno esperando y la ayuda le venga de otro que ni siquiera se dice cristiano. Y eso sucede, hermano. Muchas veces nosotros estamos necesitados de algo y la iglesia, los hermanos lo saben, pero muchas veces nosotros no obramos en amor, no somos movidos a misericordia, nos quedamos cortos y allá afuera hay alguien que se da cuenta que no es cristiano, llega y él le presta el auxilio. Tremendo, hermano. Nos damos cuenta que este samaritano se bajó y no le importó a él atender a aquel que no lo quería, hermano. Dice que y mire lo lindo. Dice que él se baja, hermano, y empieza a vendar sus heridas.
Él traía vino y aceite, lo unge, lo lava, lo limpia, lo venda, trata la manera de ayudarlo, de sanar sus heridas. Pero ¿qué sucede con nosotros? Aquellos dos que conocían, los intérpretes de la ley, ¿sabe qué hicieron? Pasaron de largo. Este samaritano, dice, él traía todo lo necesario para ayudar a este hombre. Lo que deberían de traer aquellos dos que pasaron por el camino, hermano, lo tenía este que era menospreciado por el pueblo. Este traía como vendarle, traía vino y traía aceite. Aquellos, me imagino que a eso les hacía falta y lo debían de haber tenido porque eran conocedores de la ley, conocedores de Dios. Pero a ellos les hacía falta, hermano, el aceite y el vino para poder ayudar a aquel, no lo tenían. Y este dice que desciende, no, y todavía más, hermano. Lo toma, lo sube a su cabalgadura, dice ahí, y lo lleva hasta el mesón. Busca un lugar de refugio para él. Tremendo, ¿no? Tremendo. Como le digo, muchas veces ellos lo que usaban era pura apariencia. Les gustaba aparentar. Decían ser algo, pero no lo eran. No lo eran. Se quedaban bien cortos, hermano. No lo eran. Y ese es el problema de muchos. Nos quedamos cortos a la hora de obrar, hermano. Estos dos pasaron y no pensaron ni en lo más mínimo en ayudarlo, hermano. No tenían ni una pizca de amor para este herido. El sacerdote y el levita pasaron de largo. Les hacía falta mucho, hermano. Y muchas veces así estamos nosotros. Lamentablemente, pues así es. Vemos al hermano que está padeciendo, lo vemos mal, pero no hacemos nada por él. Y muchas veces el enemigo nos los arrebata, se lo lleva. Y no hicimos nada. Tremendo, hermano. Tremendo. Mire, estos hombres muchas veces hasta se justifican diciendo que son algo, cuando a la hora de obrar, hermano, hace falta mucho. Por eso el Señor, mire, cuando lo reprendía duro, les decía sepulcros blanqueados, les decía cuelan el mosquito y se tragan el camello. Tremendo, hermano, lo reprendía duramente. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había en el corazón de ellos. Solo era una apariencia. Les gustaba ser limpios de afuera, sus vestiduras limpias, hermano. Pero por dentro, ¿cómo estaban? Tremendo. Es duro. Cuando yo veía, este traía aceite y vino. ¿Sabe que el aceite nosotros lo usamos? Tiene varios tipos de usos. Dice que primeramente en aquel tiempo se usaba para alimento. Se usaba como aceite para las lámparas. Se usaba como cosméticos. Se usaba como ungüento medicinal. Se usaba para ungir reyes y sacerdotes. Mire todo lo que venía en aquel. Luego ahí dice que traía vino. El vino también se usa para medicina. Tipo del Espíritu Santo también. Este samaritano traía todo eso. Qué tremendo, ¿va? A aquellos otros les hacía falta todo lo que este tenía. Por eso no se detuvieron. Pasaron de largo. ¿Por qué? Porque si se hubieran bajado, hermano, no hubieran tenido con qué ayudarlo. Lamentablemente. Pero aquel hombre, no, hermano, traía todo ahí. Estaba preparado. Y así nosotros, hermano, en todo tiempo debemos de estar preparados para auxiliar a los nuestros.
Nosotros que decimos ser cristianos, hermanos, todo eso tiene que habitar en nosotros. Ese aceite, ese vino debe de estar en nosotros para que esto pueda venir en nosotros y produzca el amor de Dios y podamos hacerle misericordia a los necesitados. Sí, mi hermano. Eso tiene que producir algo en nosotros. Pero qué tremendo que a la hora de actuar, hermano, nos quedemos faltos. Que viendo la necesidad de los otros y tengamos que pasar de largo porque eso nos está haciendo falta. Tremendo, ¿ah? Porque, como le digo, muchas veces lo que queremos nosotros es que nos vean que estamos haciendo algo, pero lo que estamos haciendo no es para Dios, sino para que nos vean como ellos hacían. Y eso no le agrada a Dios, hermano. Lo que se agrada, dice, que es que usted muestre su amor para con su prójimo. Porque si usted ve acá al intérprete con el que está hablando él, le dice, ¿sabes qué? Haz esto y vivirás, le dice. ¿Conoce la ley? Sí, él le empezó a recitar la ley. Le dijo, pues hazlo y vas a vivir. Pero todavía, mire, hermano, es tremendo. Él dice que trata la manera de justificarse. Y mire lo que dice Lucas 10:29, pero dice, él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y así somos algunas veces. No sabemos quién es nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque no discernimos aquel que tiene la necesidad. Nos quedamos bien cortos a la hora de actuar, hermano. Tremendo. Porque como le decía, muchas veces esto lo que buscan es una posición, que los pongan en un lugar para que los vean qué es lo que hacen. Dios no se agrada de eso, hermano. Dios se agrada de lo mínimo que usted haga allá escondida. Dios se lo va a recompensar, hermano. Mire, aquí habían dos, mire, que estaban haciendo una petición a Jesús allá en Mateo 20 al 28. Y vamos a ir a leerlo para que, mire lo que dice 20 al 28. Y mire, mire el encabezado, dice, petición de Santiago y Juan. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él, pidiéndole algo, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Pedís, dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el mismo bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, sí podemos. Y él les dijo, a la verdad de vosotros que beberéis, dice, y con el mismo bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío el darlo, sino de aquel, ellos para quienes está preparado por mi Padre. Dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándoles dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para daros vida en rescate por todos, hermanos. Miren, aquí habían dos de sus discípulos que ya estaban pidiéndole un lugar ahí. Sí, hermano, ya estaban pidiéndole ahí un puestecito. Le dijo, mira, cuando estés en tu reino, que yo me... Y fue la mamá de ellos, hermano, que uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a la izquierda. Estaban buscando una suposición, hermano. Y muchas veces tremendo, hermano. ¿Sabe para qué? Para que los vean. Y Dios fue claro, le dijo, miren, no, las cosas, esa no está en mí. Yo no les puedo conceder ese deseo. Si quieren ser grandes en el reino del cielo y quieren estar a mi lado, tienen que ser servidores de los demás. Servidores de sus hermanos. Pero eso no le gusta a uno, hermano.
A uno le gusta que lo sirvan. Sí, es cierto, hermano. Y el que a usted le sirvan, eso no cuenta. Cuenta que usted le sirva a su hermano. Eso le cuenta. Es lo que está diciendo. El que quiera ser mayor allá tiene que ser servidor de sus hermanos. Pero como eso no nos gusta, y era lo que hacían estos judíos. Ellos conocían y le dicen, ¿conoces la ley? Sí. Oh, pues, practícala. Sí, hermano, conocemos nosotros, pero a la hora de ponerla en práctica no nos gusta. Yo miraba otro ejemplo allá cuando Jesús, hermano, le lava los pies a sus discípulos. Jesús, hermano. Pues no va a ser que a nosotros nos pongan, o que nosotros nos vamos a poner hasta ahí, hermano. No, yo no, hermano. Si yo soy el diácono, ¿cómo voy a hacer eso? Va a decir el Señor, no sirves, no. ¿Sí? Si no nos humillamos nosotros, no importa el lugar que usted ocupe dentro de la iglesia, desde el más grande hasta el más chiquito, tenemos que humillarnos delante de Él, hermano. Eso es lo que le agrada. Como les digo, muchas veces solo somos la apariencia. Acá, miren, estos era lo que buscaban. Segundo aspecto, dice, ser movidos a hacer misericordia. Miren lo que dice acá, dice, pero un samaritano que iba desde el camino vino cerca de él y viéndole fue movido a la misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino poniéndole en su cabalgadura, dice, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Aún, mire hermano, este vino, lo levantó, lo llevó al mesón, lo curó, le dio todo y aún lo encargó, hermano. Él se tuvo que ir, hermano, y le dijo al que estaba ahí, ¿sabes qué? Cuídamelo. Y si algo gastas más de lo que yo ya te di, ponlo a mi cuenta que cuando regrese yo te lo pago. Qué corazón de hombre, hermano. Pareciera que este era el sacerdote, hermano. Pareciera que este era el que tenía que haber hecho aquel. Este pareciera que era un sacerdote, un levita, un conocedor de Dios. Pero era un samaritano, hermano, al que ellos tenían de menos. Lo despreciaban, hermano. Pero este tuvo que ser movido a hacer misericordia por el amor de Dios, hermano. En este hombre había lo que a aquellos 2 les hacía falta. A este le estaba sobrando. Tremendo, ¿no? Tremendo. Es tremendo. Como le decía, este cargaba con todos los elementos necesarios. No le hacía falta, hermano, nada. Yo me imagino que él se preparaba para sus viajes, hermano. Y nosotros así debemos estar preparados en todo tiempo. No debemos descuidarnos, hermano, y mostrar allá afuera la gracia y el amor de Dios. Dice que de gracia demos lo que de gracia hemos recibido. Allá afuera se va a presentarle la necesidad, ya sea en su trabajo, hermano, ya sea en cualquier lugar donde usted ande, se le pueda presentar una emergencia y usted tiene que hacer uso de lo que usted es, hermano, de un cristiano, y hacer misericordia. No importa quién sea, debe demostrar el amor de Dios en usted. Tiene que habitar el amor de Dios en usted para que sea movido, hermano. Pero ¿qué sucede? Nosotros muchas veces vemos allá el accidente y lo que hacemos es le aceleramos más al carro. Allá hay 2 que se tienen necesidad de que los auxiliemos, pero ¿qué sucede, hermano? Nosotros lo esquivamos como puedan y hay que otro lo ayude. No, hermano, si nosotros podemos hacer algo por alguien en su necesidad, hagámoslo, hermano. Porque eso es lo que a Dios le agrada. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que actuemos. Como yo le decía, ahí da muestra de quiénes somos. Muchas veces sin hablar, con las acciones suyas usted dice lo que es. No necesita usted hablar, porque muchos tienen que decir yo soy esto. No, hermano, con sus hechos tienen que hablar mucho por usted.
Ellos dicen lo que usted por eso le decía. Hay que dar muestra de lo que yo soy. Porque los demás se fijan, hermano. Y cuando ven estos casos y allá sus compañeros y lo ven a usted ahí y usted no obra.